¿Cómo les va? Vamos a terminar esta guía número 2 con unas precisiones importantes que tienen que ver precisamente con el modo de producir en esa época medieval. Primero quiero hacerles la aclaración que cada época de la historia tiene unas maneras de vivir, unas maneras de asociarse, unas maneras de administrar, pero también unas maneras de producir. A esas maneras de producir se le llama modo de producción. Cuando estamos hablando de un modo de producción, estamos hablando de todo lo que conjuga la forma como la gente genera lo necesario para vivir y genera la forma de interrelacionar el aspecto económico. Entonces, ese modo de producción tiene variantes de acuerdo a las épocas. Y tiene variante porque en cada época hay necesidades distintas y esas necesidades se suplen a través del trabajo de las personas y generan recursos y generan condiciones, que es lo que finalmente termina siendo la producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de los modos de producción, tendríamos que hacer una aclaración de cuáles han sido los modos de producción que hemos tenido en la historia. Entonces, nosotros en la historia hemos tenido el modo de producción comunitario que estuvo en la época primitiva. Al principio de la sociedad, las personas hacían, digamos, una organización de los productos, los sembraban, hacían recopilación de los productos, los recogían, los sembraban para un autosostenimiento, pero ese autosostenimiento tenía que darse a partir de un trueque. ¿Por qué? Porque lo que producía el uno no lo producía el otro y tampoco se producían grandes cantidades, solo era para el sustento. Posterior a ello aparece la época antigua, cuando aparecen las civilizaciones, y en medio de las civilizaciones, con el tema de los reyes y demás, se da la situación de la esclavitud, donde el modo de producción es la explotación del hombre por el hombre, y esa explotación del hombre por el hombre se llama esclavitud. En la esclavitud, la persona, el ser humano, es asumido como instrumento para la producción. Es una herramienta más que genera la producción. Luego llegamos a la época medieval, a la Edad Media de la que venimos trabajando, y la producción está puesta en la tierra, lo que produzca la tierra, el feudo. Por eso se llama feudalismo. Y este sistema y modo de producción posteriormente se va a convertir en el capitalismo, que lo veremos más adelante, y en algunas sociedades será el socialismo. Pero vamos a detenernos aquí en toda la mitad, que es el modo de producción feudal. ¿Qué es el modo de producción feudal? El modo de producción feudal, ese modo de producción feudalista está caracterizado en medio de la organización social y política de la época medieval. Es decir, los reyes entregaban el feudo grande, su tierra se la entregaban a los señores feudales, para que los señores feudales a su vez, a través del vasallaje, que recuerden que dijimos que era un contrato, ese contrato de servidumbre, ese contrato de fidelidad que existía a través del vasallaje, hacía que unas personas adquirieran unos pedazos de tierra, o sea, unos feudos pequeños, y con esos feudos se generaba una gran producción que iba a manos del rey. Ese sistema, esa manera de producir fue lo que se llamó feudalismo, porque estaba fundamentada en la tierra y era la tierra la que iba a generar en ese momento de la historia la riqueza.
Quien más tuviese tierra, más rico era. Quien más tuviese tierras, más poder adquiría. Eso hizo que se generaran, recuerden que vimos la semana pasada, las expediciones, ¿sí? Que se llamaron cruzadas y muchas otras acciones donde se buscaba llegar a otros lugares y apoderarse de esas tierras. ¿Por qué? Porque en la tierra estaba el poder y con la tierra se pagaba el servicio de las personas que estaban, digamos, trabajando para el rey. Eso, a ver, ¿qué ocasionó toda esta situación? Cuando desapareció el imperio carolingio, se presentaron una situación difícil en los imperios y en los reinados, y la tierra adquirió demasiado valor. Eso hizo que muchos campesinos, que muchas personas que estaban, se fueran y dejaran esas tierras y se alejaran mejor a trabajar en otros lugares. ¿Y por qué mejor a trabajar? Porque tendría que pagar unos impuestos supremamente altos. Recuerden ustedes que siempre hemos hablado de los impuestos y de los cobros que había que pagarle al rey. Pero en esta época medieval no solo había que pagarle al rey, había que pagarle al rey, había que pagarle una cantidad de impuestos y había que pagarle el diezmo a la iglesia. Entonces eran dos partes de dinero que salían para una clase, digamos, privilegiada, y la gente se estaba agotando y se estaba asfixiando. Esa era la razón por la cual prefirieron muchas personas dejar de pagar esos tributos y mejor irse a trabajar de cuenta de algún terrateniente, que eso les facilitaba de pronto sus condiciones de vida. Esta escala la hemos visto ya varias veces, pero quiero insistir en la desigualdad de condiciones y desigualdad en las, digamos, en los compromisos. El rey es el dueño de toda la tierra, pero aparte de ser el dueño de toda la tierra, adquiere todo el dinero que le entregan las personas que están aquí abajo. Cuando estoy hablando de dinero, le estoy hablando de todos los tributos que genera la tierra. No había dinero en moneda, ¿cierto? Ese tributo que se entrega por la tierra, por el trabajo y la producción del trabajo, se genera en los feudos, es decir, en la tierra. Por eso el sistema es feudal. Y en la tierra el feudo el que produce todo lo que el rey va a recibir. La baja nobleza y el clero son los que también están beneficiados allí, y de hecho estas personas no pagan impuestos. De aquí para abajo hay que pagar impuestos, hay que trabajar y hay que rendir tributos para el rey y rendir tributos para la iglesia. Esas situaciones de desigualdad son las situaciones que todo el tiempo han generado en la sociedad las inconformidades y las discordias entre las distintas clases. Vuelvo a mostrarles aquí el modo de producción porque se insiste, ¿quién es el dueño en los modos de producción? En los distintos modos de producción hay unos medios, o sea, unas herramientas, ¿sí? ¿Quiénes son los dueños de las herramientas en el modo de producción feudal? Las herramientas fundamentales es la misma tierra. El trabajo de la tierra se hace a partir de los instrumentos que tengan los señores feudales y que a la vez son proporcionados por el rey. Entonces, el rey es el dueño de la tierra, pero también de los instrumentos o de los medios de trabajo, de los medios de producción. Recuerden, siempre va a haber, en una época de la historia, va a haber un modo de producir. Ese modo de producción es el que sustenta la economía y el que sustenta la manera de vivir en cada época. Y cada época, de acuerdo a sus comodidades y a sus necesidades, va generando cambios en ese modo de producir. Ese modo de producir va cambiando por muchas razones. Una, las necesidades de las comunidades. Dos, los instrumentos con los que se trabaja. ¿Sí? Tres, las personas o con qué se trabaja.
¿sí? ¿Cuáles vendrían siendo, digamos, las personas que aportan allí? ¿En qué condiciones están esas personas? Si nosotros comparamos el modo de producción feudal con el actual, que es el capitalista, entonces tendríamos que decir que en este modo de producción lo que se mueve es el capital, y el capital se puede producir desde cualquier ámbito, no necesariamente desde la tierra, lo cual indica que el sistema capitalista está, digamos, sustentado en el incremento del capital, en la multiplicación del capital, y puede venir de un negocio de comidas, de un negocio de telas, de una industria, o puede venir de cualquier servicio que se preste. Entonces, estamos hablando de las diferencias de esos modos de producción. Es importante que tengamos claro que cada época tiene su modo de producción, y el modo de producción de la época medieval, la Edad Media de la que estamos hablando, es el modo de producción feudal. No se les olvide, seguimos aquí.